Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, señor Llamazares, que quiere usted hablar de fiscalidad nos queda meridianamente claro. Ayer, requería del Gobierno su posición frente a la reforma fiscal prevista y hoy nos trae aquí, nos propone la elaboración de un informe en el que usted ya orienta de alguna manera el diseño de esa misma reforma fiscal. Todo ello en mitad de un proceso de diálogo del que participa su grupo político, también el Grupo Podemos Asturias, en el que usted mismo es protagonista, un proceso negociador en cuya mesa se han venido dibujando ya las posiciones del Gobierno de Asturias. El Gobierno asturiano, está claro, implementará, poco afortunado término, aquella política fiscal que se acuerde en el ámbito de ese proceso negociador. Parece una obviedad, pero bueno, creo que es importante recordarlo. Y aplicará, como ha venido haciendo, un criterio de responsabilidad en la obtención de los recursos necesarios para dar cobertura a las amplias necesidades que esta comunidad tiene planteadas en estos duros tiempos que nos ha tocado vivir. Este diálogo fiscal abierto se centra en algunas de las cuestiones que usted plantea para el informe que reclama, principalmente, como le explicaba ayer ya la señora consejera, en determinadas figuras tributarias concretas, en 5 para ser exactos, en las que efectivamente se planea incorporar mayor progresividad o nuevos beneficios fiscales. E incluirá ese diálogo, ese pacto, ese acuerdo, nuevas figuras tributarias que atiendan a sus demandas de fiscalidad verde para favorecer la sostenibilidad, en función y con la intensidad que se pacte en el marco de ese proceso negociador. Estamos de acuerdo. La reforma fiscal es urgente principalmente por la insuficiencia de ingresos para hacer frente a esos gastos que todos sabemos que son cada vez mayores. Sin embargo, no compete solo a nuestra comunidad autónoma esta situación. Ayer lo decía usted mismo, se ha venido hablando de este asunto con profusión estos días. Exige reclamar al Gobierno de España que garantice una verdadera armonización fiscal al tiempo que se evite el dumping fiscal. Usted bien sabe que eso no depende del Gobierno de Asturias y las medidas y recomendaciones comunitarias a que alude para la elaboración del informe deberían dirigirse precisamente al Gobierno central. Y un plan de fraude y elusión fiscal, pues por supuesto, también su refuerzo en términos de efectivos o de recursos fue ampliamente expuesto también por la señora consejera en Comisión de Economía, creo que la semana pasada, sin ir más lejos, y el calendario será, asimismo, materia de negociación en el proceso abierto a tal fin. Así las cosas, la conveniencia de un informe sobre fiscalidad cobraría sentido en un momento posterior al deseable acuerdo en materia fiscal que esperamos se produzca en Asturias para recoger precisamente los resultados de ese pacto, en contra justamente del criterio que intenta aplicar el Partido Popular. Es obvio, señorías, que tenemos un grave problema de ingresos si queremos seguir costeando los enormes gastos que han generado no solo la crisis, sino cuestiones de marcado carácter estructural como las que tienen que ver con la demografía y el envejecimiento. Y es evidente también que el sesgo ideológico marca con rotundidad el diseño de esa política fiscal que permita generar esos recursos. La discrepancia en estos asuntos, señorías, viene de serie. La derecha insiste en bajar impuestos, invocando una curva de Laffer que de ningún modo opera en la realidad, al menos en la nuestra, que le pregunten si no a su jefe de filas, al señor Rajoy, por la intensa bajada de ingresos precisamente en aquellas figuras fiscales en las que bajó los tipos impositivos en el año 2015, en IRPF y en sociedades, aunque la economía estuviera creciendo al 3%. Y además, no solo insiste en la bajada de impuestos, sino que reacciona de manera virulenta, o por lo menos con profusión, con una abundancia que raya en la exuberancia, ante planteamientos de otro orden, y así lo demuestran las 10 enmiendas que presentan hoy a esta proposición. Por otra parte, un día sí y otro también, vemos en la prensa cómo expertos fiscales recomiendan incluso la creación de nuevas figuras fiscales porque es necesario hacer frente a retos importantísimos como puede ser la cobertura de las pensiones, en el nivel nacional. Por tanto,
El asunto no es de fácil solución. Lo que necesitamos es un diálogo sosegado al que llamamos una vez más a las fuerzas políticas de izquierda en esta Cámara para alcanzar un acuerdo fiscal en Asturias que permita avanzar en el proceso presupuestario. El Gobierno de Asturias, lo hemos escuchado ayer y hoy mismo, muestra toda su disposición favorable y conciliadora y en esos términos muestra también su disposición a plasmar en un informe las disposiciones fiscales acordadas en ese proceso negociador que ahora nos toca impulsar. Señorías de Izquierda Unida, y hago extensivo al resto de los grupos, apoyemos ahora al Gobierno de Asturias, no solo en este diálogo fiscal, sino también en cuestiones como la reclamación de los límites de déficit que legítimamente nos corresponden frente al Gobierno de España. Es lo que toca en este momento. Muchas gracias. Gracias.